Listo. Entonces, vamos a presentar esta propuesta de control óptimo, principalmente estudiando el algoritmo de un regulador óptimo cuadrático. No es el propósito, al menos específico de esta sesión, presentar todo un criterio de optimización, sino enfocarse en la aplicación. Y evidentemente a partir de lo que previamente ya conocemos del diseño de sistemas en espacio de estados, el diseño de observadores, el diseño de seguimiento de sistemas con referencia constante, cómo aplicar este algoritmo a esos cálculos previos que hemos desarrollado de manera que tengamos ahora desempeños óptimos, entendiendo qué es optimizar. Perfecto. Entonces, sigamos. Cuando calculamos, es bien conocido ya, hemos platicado ampliamente de esta problemática en la que la ley de control U de K es igual a menos K por X de K. A este componente incluso hemos asociado un objetivo específico que es el de regulación, entendiendo que un regulador permite para un sistema controlable, a través de la aplicación de un vector de realimentación de estados, mover un, el, un sistema en algún punto específico en el espacio de estados hacia otro, que clásicamente es el punto de equilibrio. Lo interesante de completar esta ley de control con alguna estrategia de seguimiento que de forma genérica le hemos llamado RODK. RODK incluye normalmente dinámica de la señal que pretendemos seguir, no es simplemente una ganancia simple, pero esta estrategia de seguimiento asociada a esta ley de control permite mover el punto de equilibrio del sistema en el espacio de estados. Entonces, la forma en la que calculamos hasta este punto esta ganancia, que es la de realimentación, del vector de realimentación de estados, para el regulador, lo hemos hecho utilizando hasta este punto al menos el algoritmo de Ackermann. Y bueno, el algoritmo de Ackermann tiene un propósito específico que es ubicar polos. Es decir, todavía, a pesar de que estamos en un enfoque más amplio que es el de espacio de estados, inclusive revisando otro tipo de respuestas, no solamente el transitorio, como la respuesta geométrica del sistema, la ubicación de polos es algo bastante cercano a un diseño clásico, es decir, definitivamente demanda especificar una respuesta del tiempo, una respuesta temporal, con ciertas características de estabilidad relativa, a partir de la que definimos ubicaciones de polos que nos permitan con este algoritmo hallar una ganancia específica acá que determine los eigenvalues de la matriz de lazo cerrado. El propósito ahora cambia. Pretendemos ya no enfocarnos en ubicar polos para alcanzar un desempeño específico, temporal o transitorio, sino más bien enfocarnos en otra área, en alcanzar un mejor desempeño desde el cálculo de un indicador. Y este indicador se conoce clásicamente como función de costo. Y esto nos lleva a otro problema, a otra solución del mismo problema de regulación, en el que incluso se pueden agregar restricciones de operación, que es parte de la amplia teoría de control óptimo. Entonces, debe quedar claro que ahora lo que necesitamos es optimizar. Recordemos brevemente qué es optimizar, con uno de los enfoques más sencillos para hallar respuestas de tipo analítico a un problema de optimización, que también se le conoce como de minimización. Supongamos una función f univaluada, eso quiere decir que si a f la dibujamos, cuando decimos univaluada es algo como esto. Si tenemos el dominio y si en el dominio evaluamos el codominio de la función en cualquier valor del dominio, tenemos un único valor. A eso se refiere con una función univaluada. Si tuviéramos una función que no es univaluada como un círculo, por ejemplo, evidentemente para el mismo punto del dominio tenemos dos valores de esa función. Esto cae
en un área mucho más amplia de estudio, que no la vamos a mencionar, al menos de manera amplia, que es la determinación de funciones de tipo convexo. Normalmente los algoritmos que estudiamos, al menos en sistemas de control, tienen características de trabajar con sistemas estrictamente convexos. Y para eso lo mínimo a cumplir es que la función sea univaluada. Entonces, dada esta condición y suponiendo que estas variables x, que son variables que devuelven algún valor a esta función, se sujetan a un conjunto de restricciones definidas por otro conjunto de funciones que también deben ser univaluadas. Entonces, el propósito es hallar para esta función sujeto a este conjunto de restricciones el punto mínimo o los puntos mínimos. Porque puede ser que pase que tengamos varios puntos que analíticamente cumplan el o los criterios de minimización que vamos a desarrollar con una de las múltiples técnicas y una más conocidas y relevantes que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué son los multiplicadores de Lagrange? Como tenemos varias funciones, la función principal que pretendemos minimizar sujeto a un conjunto de restricciones, para juntar esto en una única función o en una única evaluación, que es más sencillo de resolver analíticamente, se propone que se forme una función f mayúscula producto de sumar la función original más el conjunto de restricciones ponderados. Es decir, la restricción, que es una función, se pondera con un valor constante, que de momento no se conoce qué valor se va a asignar a cada una de las restricciones, eso se debe determinar, de manera que esto genere una superfunción a la que debemos aplicar los criterios de optimización o de minimización. Es bien sabido, por ejemplo, permítanme definir algo muy sencillo, va a ser un ejemplo trivial, pero pretende mínimamente dejar un enfoque de lo que la optimización pretende como resultado. Supongan ustedes una función que tiene esta característica. Tiene un desplazamiento de 2 unidades, por ejemplo, voy a suponer que es este el caso, y la forma es y igual a x al cuadrado más 2. Obviamente, ¿no? Cuando x vale 0, y igual a 2, esta función cumple esto. ¿Cómo hallaríamos el punto más pequeño de esta función en todo el dominio? Una de las formas más simples de hacer esto es a través de la diferenciación, o básicamente buscamos el punto mínimo, un valle o una cresta en la función, en donde se cumple una condición muy particular, que es que la derivada es igual a 0, la derivada de la función. Aquí se ve todo de una manera muy simple, porque la función únicamente tiene una variable en el dominio. Entonces, simplemente una derivada simple de la función con relación a la variable de su dominio nos devolvería un resultado potencialmente bueno, en donde podríamos hallar un punto que cumple esta característica. Entonces aquí, por ejemplo, de y de x, esto es igual a 2x, y bueno, aquí sería 0 la derivada de 2. Muy bien. Entonces, en este punto se cumple que esta es la derivada de toda la función, pero lo que necesitamos averiguar de toda esta función es dónde se cumple que la derivada, que ya sabemos que la derivada corresponde a la pendiente de la curva, dónde se cumple que es igual a 0, porque este punto efectivamente es el punto que tiene derivada 0. Y para ello, muy sencillamente de aquí podemos determinar que x igual a 0, lo que es consistente con esto, además de que evaluando y con el valor de x igual a 0 nos devuelve el valor de 2 que corresponde al valor de la función. No hay ningún otro punto dentro del dominio de la función en donde con un x diferente de 0 tengamos este valor. Este es el más pequeño dentro de la evaluación de la función. Lo que acabamos de hacer para hallar el mínimo de esta función corresponde al método del gradiente. Esta función de esta derivada simple, porque la función es de una sola variable, se conoce como el método del gradiente. Resulta que el gradiente corresponde, el gradiente de una función, corresponde a la derivada de la función con relación a la o las variables de las que depende. Entonces, el gradiente igualado a 0 nos permite hallar el punto mínimo o el punto óptimo de una función. Bien, este es el enfoque muy simplista de lo que significa minimizar u optimizar una función.
Básicamente acá, luego de haber formado la superfunción, la idea es hallar el gradiente de esta función, pero hay que entender que esta función es de múltiples variables, porque este vector x tenía la variable x1, x2 hasta xn, y tenemos de igual forma la derivada con relación a lambda, que son los multiplicadores de Lagrange, por lo que se puede derivar la función con relación a x y con relación a los multiplicadores de Lagrange, y eso igualado a cero nos devolverá un conjunto de ecuaciones de n ecuaciones asociadas a las variables x más m ecuaciones asociadas a los multiplicadores de Lagrange, en las que tenemos n más m incógnitas también, por lo que todo este rollo de minimizar se simplifica en resolver un conjunto de ecuaciones simultáneos en los que previamente ha sido definido de forma correcta un problema de optimización. ¿Ok? Dicho esto, perdón, un momento, mil disculpas, vamos a poner en silencio. Bien, luego de esto entonces, los puntos mínimos o máximos de una función hay que tener claro son los que cumplen esta condición de que tenemos derivada igual a cero, no solamente son los puntos mínimos. Supongan ustedes que la función, a pesar de que es univaluada, tiene una forma de este estilo. Si tuviese una forma así, el, el criterio del gradiente de la función igualado a cero nos devolvería no solamente un resultado con total seguridad, que sería este de aquí, sino también este resultado. Pero aquí en una función univaluada de una sola variable es fácil entender qué punto corresponde al mínimo de forma visual. Pero en una función multidimensional, en donde no es posible dibujar o expresar gráficamente el resultado, no tenemos una idea geométrica de en dónde realmente se ubica un valor mínimo o un valor máximo. Considerando esta dificultad, entonces, eh, se deriva otro criterio de evaluación ahora de los resultados para determinar qué puntos son mínimos y qué puntos son máximos. Y para ello se define otra matriz. Hace un rato, perdón, olvidé de mencionarles el nombre de esta matriz de aquí. Esta matriz, la matriz del gradiente. Eh, y para determinar los puntos del conjunto de solución, si corresponden a puntos mínimos o puntos máximos, se debe calcular otra matriz sobre la que la evaluación de los puntos nos devuelve el criterio de selección de puntos mínimos o puntos máximos, sin desplegar gráficamente la función, sino a través de un análisis matricial. Esta matriz se llama matriz del Hessiano. No vamos a entrar en tanto detalle de analizar el hessiano y definir un hessiano, pero de manera muy simple el hessiano corresponde a las segundas derivadas parciales de la función original. Por ejemplo, para hallar la matriz hessiana de una función cualesquiera, este primer componente, f11, correspondería a la derivada parcial de f con relación a la variable x1 y luego a la variable x, perdón, aquí es x1 y luego a la variable x1 nuevamente. Perdón, no se borra. Ahí está. Por ejemplo, esta función de aquí sería la derivada parcial de f, primero con relación a x1 y luego con relación a xn y etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta función de acá sería la derivada parcial de f con relación, y esto es ya para las restricciones, ¿no? Primero con relación a lambda, y sería lambda 1, por ejemplo, no, lambda 2, ¿no? Porque ya estamos en la segunda fila, a lambda 2 y luego con relación a x1 y etcétera. Entonces, básicamente es una matriz de segundas derivadas cuyas características nos permiten definir si se trata de un punto mínimo o un punto máximo que corresponden a las características de igualar el gradiente de la función a cero. Bien, ¿cuáles son los criterios? No se analiza el gradiente directamente, perdón, el hessiano directamente, sino que se hallan los menores del hessiano. Y a través de un cálculo sucesivo de los menores del hessiano y conociendo que se cumplan estas condiciones de aquí, por ejemplo, si m, que es el número de restricciones, es par,
y n o n menos m es par o impar y se cumple este análisis sucesivo del hessiano, perdón, el determinante del hessiano, que es el menor principal, el segundo menor, etcétera, se puede determinar cuándo es un mínimo y cuándo es un máximo. Todo este rollo forma parte de una teoría mucho más amplia, que es el cálculo en el espacio. Seguramente ustedes tuvieron algún curso en el que estudiaron cálculo en el espacio de funciones multivariables, integrales múltiples y derivadas también en el espacio. No es propósito, al menos de esta clase ni del curso, hacer un recuento de esos criterios, sino con este ejemplo dejar un escenario propuesto que nos permita relacionar con lo que sucede en sistemas de control y de manera particular utilizando sistemas modelizados en el espacio de estados. Ok, supongamos entonces, como un ejemplo simple que tenemos de esta función. Es una función de dos variables, x al cuadrado más 2xy más 2y al cuadrado, que se sujeta a esta única restricción de igualdad. Con esto en mente, entonces, aplicando el criterio de los multiplicadores de Lagrange, la ecuación o la función que pretendemos minimizar, le sumamos la única restricción multiplicada por el multiplicador de Lagrange lambda, y en función de eso hacemos tres derivadas, que ese es el vector del gradiente. La derivada con relación a x, la derivada de la función con relación a y la derivada con relación a lambda, que nos devolvería en este caso únicamente la restricción. Tenemos una, dos y tres incógnitas y una, dos y tres ecuaciones, pero no, las ecuaciones no necesariamente son lineales. Son ecuaciones simultáneas, no necesariamente lineales, que deben resolverse. Y aquí viene el rollo, ¿no? Porque existen varias formas de resolver este conjunto de ecuaciones simultáneas, no necesariamente lineales, que incluso para este sistema muy sencillo va a ser algo más o menos complejo, porque una selección incorrecta del método de solución va a llevar a soluciones inconsistentes, y en lugar de eso, hay otros tipos de soluciones que buscan métodos iterativos para hallar los resultados. Por ejemplo, suponiendo que partimos de la última ecuación, que es esta que está aquí, no, perdón, es esta que está aquí, de la segunda ecuación, y despejamos y, lambda x, de aquí, perdón, de la primera ecuación, lo siento. Y de esta primera ecuación despejamos y. Suponiendo que ese es el camino, no quiere decir que siempre se inicie de esa forma, nada más aquí es un ejemplo. Entonces, considerando eso, tenemos el valor de y, que luego sucesivamente se reemplaza en las otras dos ecuaciones. Pero este es todo un rollo, ¿no? Que puede ser bastante extenso. Miren, de hecho, haber empezado de esa manera nos lleva a una primera solución inconsistente de la ecuación número 3. Por lo tanto, no es la mejor forma de empezar. Y lo que van a encontrar en los siguientes slides son otras formas de solución de estas ecuaciones simultáneas que ahora sí nos devuelven resultados consistentes. A este primer resultado le llamamos P, que corresponde al punto x menos 2 y igual a 3 para el multiplicador de Lagrange 2. El punto Q, x igual a 2 igual a menos 3 para el mismo multiplicador de Lagrange igual a 2, pero también hay otro par de puntos R y S que también cumplen el criterio del gradiente igual a 0 o la derivada igual a 0. Entonces, luego todo este método, como ven, analítico, demanda al final de cuentas definir cuáles son los multiplicadores, o cuáles de estos puntos son los que corresponden a un mínimo y cuáles los que corresponden a un máximo. Entonces hay que hallar o determinar el hessiano, los menores, y en función de todo esto, entonces ahí sí definir punto por punto cuál corresponde a un punto mínimo y cuál corresponde a un punto máximo. El único objetivo de lo que estamos presentando es ilustrar lo extenso que puede ser analíticamente resolver con multiplicadores de Lagrange, que es un método eficiente y nos devuelve una solución cerrada, un problema incluso sencillo. De manera que esto nos prepara el escenario para lo que viene. Pero, terminando el ejemplo, que no lo hemos resuelto paso a paso porque no es el objetivo principal de esta clase, miren, aquí tenemos los 4 puntos representados sobre esta superficie. En este caso particular, la línea de color azul corresponde a la restricción. Esta es la restricción sobre la que se pretenden hallar los puntos y este hiperplano que se muestra aquí corresponde a la función original. Los puntos R, S, Q, a ver, R, S y
Q y U. Son estos 4 puntos para los que en cada caso se determinó cuáles eran máximos dentro de este contexto y cuáles eran mínimos dentro de este mismo contexto. Muy bien. Pasemos estos criterios a un sistema de control y de manera particular en espacio de estados. Acá el objetivo, considerando la ley de control cuasi universal que al inicio de esta sesión mencionamos, U de K es igual a menos K por X de K, la idea es hallar la forma de calcular esta función U, o perdón, a partir de esta ley de control, hallar la ganancia o el vector de realimentación que minimice algún desempeño. Entonces, bien, vamos a partir de esta situación, ¿no? Este es el modelo en espacio de estados de un sistema dinámico. Vamos a suponer que conocemos el modelo. Para conocer el modelo tenemos muchas opciones, incluidas los métodos de identificación utilizando datos. Y el objetivo es determinar una ley de control que minimice este índice de desempeño. Se puede ver complejo este índice de desempeño, pero es más sencillo de lo que parece. Igual se va a redefinir. Reflexionemos un poco sobre este índice de desempeño. Supongan un vector X, para propósitos de ilustración, un vector X1, perdónenme, no sé por qué no funciona el control Z. Voy a definir como vector columna. Un vector X1, 2, por ejemplo. Si aplicamos X transpuesto por X, esto sería igual, X transpuesto obviamente sería 1, 2, 1, 2. Es decir, 1 por 1 más 2 por 2. El resultado no interesaría, lo que interesaría es como decir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que al final de cuentas da un resultado de 5. Pero esto se llama producto punto, y básicamente hacer esto es el equivalente a decir, voy a elevar al cuadrado los componentes del vector y sumarlos. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo un sistema en espacio de estados, lo que pretendemos ilustrar es que, por ejemplo, este primer componente dice, tomamos el estado n mayúscula, siendo n mayúscula la evaluación del último estado de la aplicación de la ley de control, que a propósito de esto significaría como cuando ya movimos el sistema de un punto en el espacio de estados hacia otro, y de manera particular, suponiendo que el sistema es lineal, consideraríamos que el punto de equilibrio es el origen, porque siempre desaparece el cursor. Perdón, siempre me desaparece el cursor, no sé por qué pasa eso. Vaya, que parezca, perdón. Ya está, aquí está. Listo, entonces, este primer componente corresponde a una potencial desviación que tuviese del punto de equilibrio natural que es el origen, el sistema una vez que ha generado la transición de n muestras, ¿no? O n pasos. Lo ideal sería que llegó al 0, 0, y evidentemente esto sería 0. Esta matriz S es una matriz de ponderación, y siguiendo el mismo ejemplo previo de X transpuesto por X, si tenemos el mismo ejemplo, supongamos ahora que analizamos X transpuesto por S y por X, suponiendo que S es una matriz para el mismo sistema que habíamos propuesto previamente de X, 1, 2, supongamos que S es 1 y 3. Entonces, lo que corresponde en este caso, bueno, es una matriz triangular, diagonal. Entonces, el equivalente ahora sería 1, 2, multiplicado por 1, 3, 0 y 0. Y acá 1 y 2. El resultado de esto va a ser nuevamente 1 al cuadrado multiplicado por este valor de aquí, en este caso por 1, pongámosle para propósitos de ilustración otro valor, supongamos que es 2, multiplicado por 2, más 2 al cuadrado, y en este caso multiplicado por 3, que es este valor de acá. Fíjense que de esta manera podemos ponderar los estados, dando mayor importancia a alguno de ellos para algún propósito específico. Entonces, esta es una matriz de ponderación de los estados con relación a su valor final.
Aquí tenemos en esta siguiente porción de esta función de costo, igual, este asterisco que aparece aquí, es la conjugada de un vector, eh, la compleja conjugada de un vector que tiene únicamente componentes reales, corresponde a la transpuesta. Entonces, igual aquí sería como x transpuesto multiplicado por x con una matriz Q de ponderación. Nada más que aquí, fíjense, lo que está haciendo es ponderando la desviación muestra a muestra en la transición desde 0 hasta n-1. Y en el mismo contexto, si tenemos el vector de control U, porque no tiene que necesariamente ser una señal de control escalar, y esto es algo bien interesante porque automáticamente migramos a un algoritmo que nos permite calcular sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. Este vector de control también puede ponderarse para minimizar el esfuerzo de control de alguna de las acciones de control del vector U o de todas las acciones de control durante la transición. Entonces, este es el propósito, además que, como ven, todos los elementos de esta función de costo son cuadráticos, por lo que terminamos con una función univaluada y convexa, completamente aplicable al contexto de optimización utilizando, entre otras alternativas, una de ellas, los multiplicadores de Lagrange. Bien, S y Q y R son matrices hermíticas definidas positivas. Hermítica definida positiva significa que sea definida positiva, y hermítica es que su transpuesta sea igual a la matriz original, la transpuesta conjugada. Bien. Y la ley de control, U de K es igual a menos K por X de K. Entonces la idea es resolver esto, esta J, sujeta a que U tiene esta estructura y sujeto a que X tiene esta estructura de modelo. Es decir, es una función de costo con dos restricciones, pero las restricciones son matriciales. Se puede aplicar exactamente el mismo criterio. Bueno, y ahora vamos a presentar algo extremadamente pesado en lo que a números se refiere, eh, siguiendo el mismo eh, proceso metódico de los multiplicadores de Lagrange. Tenemos que generar una función aumentada, en la que se incluya la función de costo original más las restricciones. Entonces, eso obviamente genera una función bastante pesada en la aplicación, y el criterio de hallar el mínimo y definir un mínimo y no un máximo, implicaría cosas semejantes a las que vimos previamente, es decir, el gradiente y el hessiano. Y obviamente en un sistema que aparte es matricial, esto se vuelve más complejo, al punto de que es muy pesado de resolver y es un área de investigación todavía abierta. Aquí voy a presentar detalles mínimos para llegar a la ecuación resultado, que es propósito de estudio activo al día de hoy. Miren, luego de aplicar todo el rollo que vimos antes, pero a un contexto mucho más complejo, se llega a esto, a una ecuación P de K que tiene esta característica. Bueno, esto es una síntesis de toda la problemática previa. Esta ecuación se llama ecuación de Riccati y, como les he mencionado, todavía es un área de investigación activa, porque esta ecuación, en la forma en la que se resuelve, corresponde todavía a un problema no cerrado o resuelto del todo. Existen muchos algoritmos, uno de ellos lo vamos a estudiar hoy, para resolver la ecuación de Riccati y obtener un resultado. Pero no es la única forma en la que se resuelve esta ecuación de Riccati, por ejemplo, utilizando LMIs o Linear Matrix Inequality, que son inecuaciones lineales matriciales, que es otro método para resolver la ecuación de Riccati. Y no solo eso, a partir de analizar esta ecuación de Riccati, incluso se determinan cuestiones asociadas a la estabilidad del sistema dinámico, que es algo que típicamente desde la aplicación de un algoritmo no se estudia. Entonces, puede hablarse todo un semestre de alguien que se dedique a optimización de sistemas de control solamente a la solución de esta ecuación. Nosotros vamos a presentar hoy un algoritmo. Si viéramos este esquema de control, visto desde la perspectiva del regulador inicialmente, esta sería la arquitectura y esta sería la UDK. Nota curiosa del UDK, este es igual o menos K por X de K, y fíjense que en este contexto amplio el K no es constante. Se podría calcular muestra a muestra. La cosa cambia cuando el horizonte en el que se evalúa esto, este horizonte n, tiende a infinito.
Cuando eso pasa, entonces resulta que el K es constante y se sintetiza todo en este algoritmo de cálculo que se presenta aquí. Bueno, el algoritmo ya es como una receta de cocina, ¿no? Relativamente sencillo, hay que entender el contexto, formar bien el problema de optimización, eh, generar una secuencia ordenada de aplicación de los pasos que se presentan aquí, y con eso logramos un resultado. Hay que entender la interpretación del resultado y también entender cuáles serían los potenciales parámetros de diseño. Muy bien, entonces, primero dice, supongamos que tenemos una planta de un sistema AB, A, matriz de estado, B, matriz de entrada. El orden de las matrices es n por n para la matriz de entrada, matriz de estado, y la matriz de entrada podría ser m por n, ¿no? Si es que, o n por m, quiero decir. En ese contexto hay que definir ecuaciones hermíticas, ¿no? Que ya se mencionaron previamente, Q y R con dimensiones, dimensiones adecuadas, y formamos esta matriz que se llama matriz hamiltoniana. Ya se ve respetable la matriz hamiltoniana. Luego, hay que calcular los valores característicos de esta matriz hamiltoniana H, que son los valores característicos, los eigenvalues. Entonces, a partir de estos valores característicos, también hallamos los vectores característicos de esta matriz hamiltoniana, y se forma una matriz EH con los vectores característicos que se asocian a los valores característicos que tienen un valor menor a 1 o una magnitud menor a 1. ¿Por qué se toma los valores característicos con magnitud menor a 1? Básicamente porque, a pesar de que no estamos en un diseño de un sistema en el que la ubicación de polos es lo importante, hay que entender que el resultado final ubicará también polos de la matriz de lazo cerrado, y estos polos deben corresponder a polos mínimamente estables. Por eso este criterio es fundamental en el diseño de sistemas de control aplicando el regulador o el método de regulación óptimo cuadrático, que es propósito de este estudio algorítmico de ahora. Bien, luego particionamos la matriz en partes iguales, considerando el mismo número de filas en la matriz de XY superior y la matriz de Y inferior, y se forma una matriz W con la matriz, el componente inferior Y de esta matriz particionada, que se formó a partir de los vectores característicos que forman parte de la asociación a valores característicos menores a la unidad, y esto se multiplica por EH, que es la matriz original, y luego, ya que hacemos esto, reemplazamos para cada columna compleja conjugada de esta matriz resultado, por únicamente la parte real y parte imaginaria. Partimos en dos matrices y con esto calculamos al final el vector de ganancias óptimo, que minimiza la función de costo J que habíamos propuesto previamente utilizando esta herramienta de cálculo. Veamos un ejemplo. Esta función de transferencia ya es conocida en el curso, corresponde al motor de corriente directa, que hemos utilizado aquí para algunas demostraciones, inclusive en la clase. Y bueno, aquí tenemos la representación en espacio de estados de este sistema, y con esto, X1 de que es la velocidad del motor, dice como dato nada más curioso, vamos a aplicar el algoritmo para calcular un regulador asociado a este sistema. Entonces, bien, primero, esta es la matriz Q, dimensiones adecuadas, el vector es de orden 2, entonces Q debe ser de 2 por 2. Se puede aquí, en este caso, miren, no se está generando ninguna penalización específica ni al estado 1 ni al estado 2. Es como si Q no hiciera nada porque se está multiplicando por 1. R es la penalización a la señal de control, como es un sistema de una entrada y una salida, pues R vale 1 directamente. Luego se forma la matriz hamiltoniana. A partir de la matriz hamiltoniana se hallan los valores característicos y vectores característicos. Eso está acá. Este valor característico, el 2020.2, tiene asociación a este vector característico. El valor característico 7.1 tiene asociación a este vector característico. Pero estos de aquí tienen magnitud mayor a 1. Por tanto, se descartan y se toman únicamente los valores característicos que tienen magnitud menor a 1 y sus vectores característicos asociados.
Esto forma la matriz EH, que la particionamos con XY y Y igualitos, ¿no? Mismas filas, mismo número de filas para el componente superior XY y para el componente inferior YY. Y a partir de esta definición de XY y YY se forma EH de esta forma. Y al final con estos resultados calculamos el vector de ganancias D, que este resultado nos permitirá, con esta ganancia constante, minimizar la función de costo J que corresponde a un desempeño óptimo cuadrático, que era la definición inicial que habíamos propuesto. Muy bien. Veamos un resultado de algunas simulaciones. Aquí, evidentemente, no es parte del, al menos del resultado original, entender cuál es la respuesta de tiempo, por lo que puede resultar trivial incluso ver la respuesta de tiempo, y más bien lo interesante estaría en la respuesta geométrica. En consecuencia de aquello, permítanme mostrarles una simulación. Primero, recordemos esta simulación, ya la hemos hecho antes aquí en el curso. Es el sistema de seguimiento de un sistema, es un sistema de tercer orden y está propuesto un sistema de seguimiento de referencias constantes. Esta es la respuesta temporal del sistema, lo que veríamos en la práctica, y la respuesta geométrica está acá. El sistema es de tercer orden, por lo tanto, podemos apreciar su geometría en el espacio tridimensional. Inicialmente, noten ustedes que parte en el punto de equilibrio 0, 0, el cambio de referencia mueve el sistema hasta este punto, la perturbación lo mueve a otro punto, y finalmente el segundo cambio de referencia mueve el punto de equilibrio hasta acá. Como el sistema es controlable y está aplicado un regulador, obviamente lo que hacemos es generar transiciones en todos los casos. Noten ustedes la ley de control. U de K es igual a menos K2 por X de K más K1 por V de K. Esto ya lo conocemos. Además, sabemos cómo calcular K2 y K1. Algo muy importante era que del sistema aumentado habíamos calculado una ganancia K gorro, que era calculado con el algoritmo de Ackermann y ubicaciones específicas de polos. En este caso particular, el tiempo de establecimiento es de 2 segundos. Veamos si es que eso se cumple en la gráfica. 2 segundos aproximadamente, sí. Ok, esto ha funcionado. Ahora bien, supongamos, y esta es la parte interesante, que pretendemos aplicar este algoritmo del controlador óptimo, el regulador óptimo cuadrático, para calcular la ganancia de realimentación, en este caso al sistema aumentado. Entonces, habría que aplicar todo este algoritmo, esa es la opción número 1, y la opción número 2, si usamos MATLAB, hay dos comandos. El comando LQR, que corresponde al diseño de un regulador óptimo cuadrático lineal para sistemas de tiempo continuo, pero evidentemente aquí estamos desplegando sistemas de tiempo discreto, ¿no? Entonces, en consecuencia, el algoritmo que hay que usar es el DLQR, que es el Digital Linear Quadratic Regulator, y lo que nos pide, miren, es matriz de estado, matriz de entrada, la matriz hermítica definida, positiva definida, hermítica, de dimensiones adecuadas Q, R y N, que corresponde, en este caso, a la penalización del último estado del sistema. Como vamos a utilizar un valor constante, podemos obviar el valor de n en este caso. Eso está aplicado acá, miren ustedes. Voy a obviar este componente de cálculo previo. Todo esto se podría obviar para reemplazar por una definición. Vamos a definir Q como el sistema aumentado es de orden 4. Inicialmente podríamos hacer lo siguiente. Miren, 1, 2, 3, 4. Me gustaría mirar aquí algunas cosas interesantes de penalización de los estados. Primero definamos una matriz identidad para luego tener oportunidad de generar otros desempeños. Perdón, acá me había confundido. Ahora sí, ahí está. Entonces, esto es una matriz identidad. Obviamente, el sistema aumentado, recordarán ustedes de la definición, corresponde el estado 1. El estado 1, 2 y 3 del sistema aumentado corresponden a los estados 1, 2 y 3 del sistema original. Y el último estado corresponde al estado que compete a la ganancia, a la señal U de K.
para minimizar el error de seguimiento de la referencia constante. Luego nos falta definir R como el sistema inicialmente. Corresponde a un sistema de una entrada y una salida. R es un escalar, no es una matriz. Vamos a colocarle igual un valor de 1 de momento. Entonces, el DLQR tiene matriz de estado, matriz de entrada, en este caso Q, y R. Ok, permítame aquí desplegar en la gráfica. De momento estamos desplegando dos resultados. El resultado de tiempo de la señal de salida, pero también vamos a desplegar, porque es interesante mirar, vamos a desplegar también la respuesta de la señal de control. Perfecto. Hasta ahí. Y miren, el resto del algoritmo no ha cambiado en lo absoluto porque esta ley de control se mantiene. Lo que cambió fue la forma en la que calculamos estos vectores, que aquí en este caso fue a través de la intervención del algoritmo óptimo que pretende minimizar una función de costo. Veamos el resultado. Luego cambiamos algunas cuestiones importantes. Creo que hice algo mal, perdónenme. Aquí, claro, aquí no. Aquí tengo que hacer un subplot 2,2,2, ¿no? Si no, no está, ok. Ahora sí. Ahí tenemos. Entonces, bueno, para este caso, fíjense ustedes, la respuesta temporal es bastante parecida. Claro, cambian algunas cosas. El tiempo de establecimiento ya no forma parte de la definición. De hecho, responde un poquito más rápido que 2 segundos. No tiene sobreimpulso. Tiene la oportunidad de sobrellevar estas perturbaciones. Sigue la referencia. Y esta es la señal de control asociada a los cambios. La respuesta geométrica es donde más podemos hallar cuestiones interesantes de diseño. Miren, prácticamente se ven transiciones diferentes. Si ustedes recuerdan, el resultado previo tenía un comportamiento parecido a esto, ¿no? Así, y de aquí llegaba así, y luego iba algo así. Ahora la cosa está completamente distinta. Miren la transición que propone este algoritmo. Prácticamente hasta 5 mantiene constante el vector o el estado x2. El estado x2 no lo mueve, está ahí constante. Y luego recién a partir de este punto el estado x2 se mueve, generando una respuesta completamente diferente a la respuesta geométrica previa. Permítame, vamos a comparar las respuestas geométricas. No voy a cerrar esta figura y vamos a reactivar el cálculo utilizando el reubicación de polos y anular momentáneamente el cálculo utilizando el control óptimo. Y para comparar, quiero desplegar los dos resultados. Ok, esta era la respuesta, o esta es la respuesta asociada a la transición o a la ubicación de polos. Resultado aparentemente, bueno, de hecho, desde la definición no óptimo. Y el de la derecha corresponde, por otro lado, a la respuesta de la aplicación del algoritmo de LQR. Podemos ver algunas cuestiones interesantes a partir de esto. Bueno, primero aquí la señal de control es menos agresiva, 0.8, 1.2. Aquí la señal de control parece un poco más agresiva y la respuesta geométrica es completamente distinta. Les aseguro una cosa, el cambio, la transición desde un punto en el espacio de estados hacia otro punto de equilibrio es mucho más eficiente en este algoritmo de optimización, eso es un hecho, pero también se pueden hacer otras cosas, ¿no? Supongamos que aquí la transición del estado X3 la vemos poco eficiente, entonces a partir de ello no voy a cerrar estas ventanas para dejarlas ahí con propósitos de comparación. Entonces permítanme ver si voy a volver a evitar este cálculo y retomar el cálculo de el DLQR. Nada más que vamos a proponer un cambio. Penalicemos la señal de control para minimizar el esfuerzo, es decir, si aumentamos el valor de R, recuerden ustedes esto, ¿no? La función de costo J.
Si en la función de costo J aumentamos el valor de R, estamos dando mucho mayor peso en esta función de costo a la señal de control o el esfuerzo de control. Entonces, el algoritmo va a buscar minimizar el esfuerzo de control para que esto no contribuya de forma tan importante a esta función J. Entonces, aquí hay que darle un valor más grande. Vamos a darle un valor de 1000, por ejemplo. Y esto va a penalizar la señal de control. Miren, ahí está. Vamos a comparar con los otros dos resultados. Este era con un valor de R igual a 1. Noten las transiciones de la señal de control. Noten en este caso las transiciones de la señal de control. La respuesta de tiempo obviamente también cambia. Y también obviamente la respuesta en el espacio de estados. Esto lo podemos contrastar con esta respuesta de ubicación de polos. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, evidentemente depende de la aplicación, pero siempre tener la oportunidad de optimizar algo en un contexto de alguna variable que represente un sentido físico es fundamental. Miren, aquí el esfuerzo de control es mucho más pequeño que en el caso de este algoritmo. La transición también cambia e incluso podemos ponernos más finos aquí mencionando que, no, mira, ¿sabes qué? Definitivamente se puede notar desde esta respuesta que el estado X2 se debe penalizar para que se parezca más a este resultado, ¿no? Que no tenga esta transición ya de entrada que empiece a desviarse. ¿Por qué? Bueno, porque me importa que tener una respuesta como la de acá, ¿no? Para mí es importante la transición porque X1 representa algo importante para el desempeño de mi sistema. Entonces, vamos a penalizar X1 para generar un comportamiento dinámico diferente. Sí, penalicemos de forma muy importante, dando un peso mayor a X1 en toda la función de costo. Entonces, miren, aquí ya penalizamos X1, logramos un desempeño parcial anterior a costa de subir también la ley, el esfuerzo de control, ¿no? El esfuerzo de control fue importante para hacer que X1 se penalice. Entonces, podríamos conciliar estos resultados. Estos son los parámetros que clásicamente se diseñan en sistemas LQR, que son los valores Q y R para hallar una respuesta adecuada. Muy bien. Esto es lo que podemos hablar desde el diseño, desde la aplicación de sistemas óptimos. No hay mucho más desde lo utilitario, por lo que en este punto voy a detener la grabación